Bien, hermanos, vamos a continuar en esta hora con nuestro tema general que hemos estado tratando durante todo este mes de noviembre, que ya estamos casi a punto de concluirlo. Dios responde nuestras preguntas y esperamos, hermanos, que a través de su palabra Dios esté realmente respondiendo aquellas preguntas, aquellas inquietudes que hay en nuestro corazón, pero sobre todo que Él esté mostrándonos por medio de su palabra su voluntad agradable y perfecta para que vivamos conforme a esa voluntad del Señor. El tema que nos ocupa en esta ocasión es el de fábulas artificiosas. Y quiero invitarles, hermanos, para que vayamos a nuestro texto base que se encuentra en la primera epístola del apóstol Pedro, en su capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, y fijemos nuestra atención en los versículos 16 al 18. Me voy a permitir dar lectura. Ustedes con su vista sigan la lectura de esta porción de la carta del apóstol Pedro, y que dice de la siguiente manera: Segunda de Pedro 1, 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fábulas artificiosas. Lo que el apóstol Pedro escribe en sus cartas respecto de Jesucristo, respecto del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice Pedro, no son fábulas, no son cuentos, no es un mito, no es una leyenda. Lo que él comenta en sus cartas respecto de Jesucristo es algo que a él y a los apóstoles les consta. Pedro, al igual que los demás apóstoles, fue testigo presencial de las cosas que narra en sus cartas y aún de aquellas que no menciona, pero que están narradas en los evangelios. El autor de estas dos cartas es precisamente el apóstol Pedro, que se describe en esta carta como Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. En primer lugar, hermanos, Pedro se presenta precisamente con su nombre y también el nombre que el Señor Jesucristo le puso, el sobrenombre de Pedro, que le fue dado por el Señor Jesucristo. Ustedes recordarán en aquella ocasión cuando en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo preguntó que qué opinaba, qué decía la gente respecto de su persona. Ellos contestaron y luego Jesús les pregunta: ¿y ustedes qué dicen respecto de mí? Y Pedro, tomando la palabra, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo a Pedro que esta revelación le había sido dada por el Padre, y luego declaró respecto de Pedro, le dijo: yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Precisamente el nombre de Pedro es piedra. Cuando en las Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, vamos a encontrar que es muy usual
un cambio de nombre. El cambio de nombre, hermanos, indica un cambio de vida, un cambio de identidad. Eso es lo que podemos constatar en todos aquellos personajes, o quizá en la mayoría de aquellos personajes que tuvieron un encuentro con el Dios vivo. Sus vidas fueron transformadas. Las vidas de estas personas ya no fueron las mismas. Tal es el caso, por ejemplo, de Abraham, quien inicialmente se le conoció con el nombre de Abraham, que significa Padre enaltecido, pero que después que Dios le llamó para establecer su pacto con él, le cambió al nombre Abraham, que significa padre de una multitud, que precisamente indica que de Abraham habría de nacer el pueblo de Dios. Asimismo, tenemos en el Antiguo Testamento el nombre de Jacob. Después de que Jacob tuvo ese encuentro con Dios, el nombre Jacob significa usurpador o suplantador. Pero una vez que él tuvo el encuentro con Dios, Dios le cambió el nombre, le puso Israel, que significa el que lucha con Dios, porque había luchado con Dios y con los hombres y había vencido. En el Nuevo Testamento tenemos también el caso de algunos personajes que tuvieron su encuentro con Jesús y su vida y su nombre fue cambiado, precisamente indicando que ya no eran las mismas personas. El caso, por ejemplo, de Mateo, conocido en el círculo apostólico como Leví, y finalmente el caso de Pedro, que anteriormente se llamaba Cefas, que significa Dios ha escuchado, y luego el Señor le puso por nombre Pedro, que significa piedra. Además, encontramos, hermanos, en la carta del apóstol Pedro, que él se presenta como siervo y apóstol de Jesucristo. Hermanos, recordemos que Pedro primeramente fue elegido en el círculo de los apóstoles, y es digno de mención el hecho de que Pedro, cuando escribe sus cartas, antepone el sustantivo siervo al título de apóstol, aunque de hecho apóstol no es un título, sino más bien un ministerio que Dios le dio a estos hombres del Señor para hacer la obra de Dios. Pero Pedro antepone al nombre de apóstol el de siervo. Ante todo, él se presenta como un siervo de Jesucristo, alguien que está al servicio de su Señor. La traducción más acertada de esta palabra, dicen algunos estudiosos, es la palabra esclavo de Jesucristo. John MacArthur tiene precisamente un libro que habla sobre esto, y él dice que la traducción más adecuada, que se traduce como siervo, debería ser esclavo de Jesucristo, porque ya la palabra siervo pierde mucho de la fuerza que debería de tener esa palabra cuando un esclavo está totalmente al servicio de su Señor, a las órdenes del Señor. Entonces Pedro es siervo y apóstol de Jesucristo. Y una de las cosas que vamos a encontrar, hermanos, en la vida de Pedro, los que hemos leído y estudiado la vida de Pedro, es que es un personaje lleno de contradicciones, hermano. Nadie como Pedro, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, una persona tan llena de contradicciones. Vemos, por ejemplo, que Pedro se presenta como alguien que es impulsivo por naturaleza. Pedro fue el único que le dijo al Señor Jesucristo cuando vio que éste venía caminando sobre el mar, le dijo: Señor, manda a que yo ande sobre las aguas. ¿Recuerdan ustedes? Inmediatamente le dice el Señor: anda, Pedro, y Pedro se baja y empieza a caminar sobre las aguas, hermanos. Ninguno de los apóstoles hizo un milagro como este. Pedro era impulsivo por naturaleza, era un hombre también decidido. Cuando el Señor Jesucristo pasó eligiendo a sus discípulos y les dijo: sígueme, Pedro no titubeó ni un momento, y dejándolo todo, dice la palabra del Señor, dejando las redes, le siguió al Señor. Pero también vemos que en ocasiones Pedro manifestaba en su carácter cierta timidez y cobardía.
Todos recordamos, hermanos, cuando aprendieron a nuestro Señor Jesucristo, cómo Pedro le negó 3 veces por temor a ser identificado y a sufrir las consecuencias de seguir al Señor, lo que Cristo estaba padeciendo. También en ocasiones manifestó egoísmo, parte de su naturaleza todavía de pecado, cuando Señor, nosotros hemos dejado todo, ¿y qué recompensa tendremos?, dijo en una ocasión Pedro. Y también vemos que fue un hombre dotado de una gran visión que recibía de parte del Señor. Cuando algunos le dejaron y el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién como Pedro para poder conocer y entender que solamente en Jesucristo podemos encontrar esa palabra de vida eterna? Un hombre dotado de visión de parte de Dios. Hizo 2 grandes manifestaciones de fe precisamente. Solamente Pedro lo hizo cuando él declaró, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, dijo Pedro, y también tú tienes palabras de vida eterna. Y finalmente, hermanos, pues la negación de Pedro. Todos recordamos ese triste episodio cuando Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. Como vemos, hermanos, la vida el carácter de Pedro estaba lleno de contradicciones, pero sin embargo fue un hombre que fue llamado por el Señor para ser apóstol de Jesucristo, y vamos a encontrar un gran cambio en él. El Pedro que escribe las 2 cartas que estamos estudiando, hermanos, ya no es la piedra burda que Jesús escogió al principio de su ministerio, sino yo diría, hermanos, que ya es la piedra pulida por la mano de Dios y la obra del Espíritu Santo en él. Nosotros tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿y cuál fue la diferencia? ¿En qué estriba la diferencia de este Pedro al inicio del ministerio o durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y el Pedro que se presenta ahora escribiendo estas 2 cartas, hermanos? ¿Saben cuál es la diferencia? Precisamente la experiencia del Pentecostés. Después de la partida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, después de su ascensión a los cielos, dice la palabra que Dios envió el poder del Espíritu Santo sobre aquellos que se habían reunido en aquel aposento. Y uno de estos que fue lleno del Espíritu Santo fue precisamente el apóstol Pedro, porque dice en Hechos 2:4 que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y podemos decir de esta manera que la vara de trigo frágil que era Pedro, ¿recuerdan cuando dijo el Señor a Pedro que el enemigo iba a zarandear a Pedro como el trigo? Pero yo he pedido que tu fe no falte. Pedro era como esa vara de trigo débil, llevada por el viento, azotada por el viento. Pero ahora vemos que con la presencia, con la llenura del Espíritu Santo, Pedro se convierte en una piedra fuerte, en una piedra pulida por la mano del Señor y por la obra del Espíritu Santo en él. Es indudable, hermanos, que Pedro escribió estas cartas a la iglesia. Ya no era el mismo Pedro del principio, y la diferencia estriba precisamente en esa presencia, en esa llenura del Espíritu Santo en su vida. El segundo aspecto que yo quisiera mencionar, hermanos, tiene que ver con los destinatarios de esta carta. Ustedes notarán que Pedro, en su primera carta, capítulo 1 y versículo 1, los describe de esta manera: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Primera de Pedro 1 y 2. Vemos entonces, hermanos, que esta carta bien pudo haber sido escrita desde Roma hacia el comienzo de la persecución neroniana, allá por el año 64.
Ya habían empezado las persecuciones de parte de este emperador. Las referencias, por ejemplo, que se hace respecto del sufrimiento sugieren situar esta carta al comienzo de la persecución de Nerón sobre la iglesia. En la primera carta habla mucho del sufrimiento y da Pedro algunas recomendaciones de cómo los cristianos deben percibir esa persecución, cómo deben comportarse en medio de la persecución. Aquellos hermanos estaban siendo fuertemente probados en la fe. Estaban siendo pasados por el crisol de la prueba como por fuego. Pero dice el apóstol Pedro que su fe, en lugar de ser destruida, al pasar por el fuego, habría de ser acrisolada, habría de ser fortalecida, como se tiempla el acero, hermano. Las espadas en los tiempos del Nuevo Testamento se endurecían precisamente, se pasaban por el fuego del crisol, se metían en el agua, se volvían a sacar, se volvían a meter, hasta que aquel acero quedaba totalmente endurecido y listo para la batalla. Así la vida del creyente, hermanos. Cuando Dios permite la prueba en la vida de un cristiano, nuestra fe resulta fortalecida. Esta carta fue escrita entonces a los cristianos de estas 5 provincias de Asia Menor. Se dirige a sus lectores como expatriados. Esta palabra expatriados es una metáfora para el Israel disperso y oprimido, pero que también es muy adecuada para los muchos lectores cristianos gentiles a los cuales escribe el apóstol Pedro. Los describe, noten ustedes, hermanos, cómo está describiendo a estos hermanos como elegidos por Dios, santificados por el Espíritu Santo y rociados por la sangre de Jesucristo. Hermanos, eso es precisamente la obra de la Trinidad en la vida de un creyente. Cuando alguien viene a los pies de Jesucristo, debemos entender, hermanos, que es por la elección del Padre, como dice el apóstol Pedro, elegido según la presciencia, o sea, el anticipado conocimiento de Dios, elegidos por Dios Padre, santificados por el Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Las 3 personas de la Trinidad trabajan, obran en la vida de una persona que viene a Cristo, al camino del Señor. Pedro les escribe entonces a estos que habían sido elegidos por el Padre, santificados por el Espíritu y redimidos por la sangre de Jesucristo. En su segunda carta, Pedro se refiere a ellos como a los que habían alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí lo que llama la atención, hermanos, es lo que dice Pedro respecto de la fe de aquellos creyentes. Dice, han alcanzado por la justicia de Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. En estas palabras de Pedro está describiendo la fe de estos hermanos como una fe muy valiosa. Y esa fe preciosa que menciona Pedro no era sino el resultado de la obra de justificación de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la fe también proviene de Dios, no es nuestra, ¿verdad? No hay mérito tampoco en una persona que cree en Cristo, porque es Dios obrando en su corazón, es Dios creando la fe en el creyente para que crea en Jesús como su Señor y como su Salvador. Ahora es muy probable que algunos de estos hermanos a quienes Pedro les escribe habían sido convertidos por la predicación del apóstol en el día del Pentecostés. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, que en Hechos capítulo 2 se describe el advenimiento del Espíritu Santo y cómo todos aquellos que estaban en el aposento alto, discípulos del Señor, fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas? Allí se encontraban personas precisamente que menciona Pedro, de estas regiones que ha mencionado, del Ponto, de Galacia, de Asia, de Bitinia, y es muy probable que muchos de estos creyentes a los que escribe Pedro habían sido convertidos por la predicación del mismo apóstol Pedro, y quizá otros
en los viajes misioneros del apóstol Pablo. Pero lo que notamos es la preocupación de Pedro por estos creyentes a los cuales escriben su mensaje. Pero yo quisiera que vayamos, hermanos, a ver el mensaje de esta epístola. La pregunta que respondemos es: ¿cuál es el propósito que anima el escrito de Pedro o las cartas de Pedro? En términos generales, hermanos, yo creo que hay 5 propósitos que animan al apóstol Pedro como pastor también de estas iglesias. En primer lugar, confirmar la fe de los creyentes. Pedro escribe con ese deseo de que la fe de estos creyentes sea confirmada en medio de las situaciones que ellos estaban viviendo. En segundo lugar, consolar el corazón de estos hermanos que estaban sufriendo, que estaban padeciendo persecución. Algunos de ellos habían sido expulsados, habían sido despojados de sus posesiones, algunos quizá hasta habían perdido la vida. Había familiares de estos que habían perdido la vida. Y Pedro les escribe para consolarlos y decirles que el Espíritu de Dios reposa sobre ellos en medio de la prueba. El tercer objetivo era instruirles en cuanto al conocimiento de la palabra del Señor. Un deseo que expresa Pedro en sus cartas es que ellos sigan creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. El otro objetivo era advertir respecto de los falsos profetas. ¿Recuerdan, hermanos, que en los temas pasados del libro de Reyes hablamos de cómo los falsos profetas habían proliferado tanto en el reino de Israel como en el reino de Judá? Bueno, Pedro advierte también en su primera carta de que habrían también de venir falsos profetas, engañadores, falsos maestros con doctrinas extrañas, con doctrinas heréticas, y les advierte para que ellos no se dejen seducir. Y finalmente, animar a estos creyentes para que sigan adelante en la vida cristiana. Pero, hermanos, ¿qué es lo que el apóstol Pedro, ya yendo de lleno, verdad? Lo que yo he mencionado anteriormente tiene que ver en general con las 2 epístolas, pero ahora vamos a enfocarnos en nuestro texto de hoy, segunda de Pedro 16 al 18. En estas palabras que Pedro da a los creyentes cuando dice: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Qué es lo que el apóstol trataba de comunicar o de transmitir cuando él expresó precisamente estas palabras que hemos leído? Bueno, lo que Pedro quiso decir, creo yo, haciendo una paráfrasis personal, más o menos decía Pedro lo siguiente: lo que les hemos hablado respecto de la venida de nuestro Señor Jesucristo no son cuentos. Nosotros somos testigos presenciales de ello, especialmente de aquel momento cuando Él fue honrado por el Padre al decir: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Nosotros lo oímos cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Todo es verídico. Más o menos una paráfrasis que yo hice. El apóstol Pedro, hermanos, está haciendo referencia a uno de los momentos más gloriosos en el ministerio de nuestro Señor, cuando se transfiguró ante los ojos de los apóstoles, de Pedro y de Juan. Este episodio precisamente quedó registrado por los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas lo registran, curiosamente Juan no lo registra. Recuerden que el evangelio de Juan es diferente. Juan registra otros episodios que los demás evangelistas no mencionan, pero Pedro hace aquí también mención de este evento. De acuerdo con los evangelistas, hermanos, este evento donde el Señor Jesucristo se transfigura ante los ojos de ellos fue un evento desde cualquier punto de vista
extraordinario, fuera de lo común. Hermanos, cuando nosotros lo leemos, quizá la primera vez nos admiramos, quedamos admirados de este evento, pero después como que perdemos ese sentido de admiración. ¿Qué fue lo que en realidad sucedió en aquella ocasión, lo que está relatando Pedro? De acuerdo con el Evangelio de Mateo, Jesús se les había revelado que era necesario ir a Jerusalén en el contexto y padecer delante de los ancianos y sacerdotes y ser muerto y resucitar al tercer día. Recuerdan que Pedro le había insistido al Señor mucho que no fuera a Jerusalén para sufrir ese destino. Jesús le reprendió y desafió a sus discípulos a seguirle. 6 días después, dice el Evangelio de Mateo, que los llevó a un monte alto donde se transfiguró ante sus ojos. Ellos vieron en ese lugar, ya era de noche, Jesús se retiró para orar, para estar en comunión con el Padre. Dice uno de los evangelistas que incluso los apóstoles ya estaban como somnolientos, cuando de pronto vieron cómo el rostro de Jesús resplandeció como el sol, dice la palabra, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. ¿Se ubica usted en ese contexto? De repente, en la oscuridad de la noche, se ilumina el monte con las vestiduras, con el rostro del Señor Jesucristo, como el sol, como la luz, dice, y los discípulos se quedan atónitos, estupefactos ante ese espectáculo. Se percataron también en ese momento de la presencia de Moisés y Elías que hablaban con él. Hermanos, algo extraordinario. Moisés, el libertador del pueblo que había muerto ya cientos de años, y el poderoso profeta Elías de Dios, que Dios usó grandemente, que hizo caer fuego del cielo, que derrotó a los 450 profetas de Baal, platicando animadamente con el Señor Jesucristo. A mí me gustaría saber qué platicaba, qué conversaba el Señor con Moisés y con Elías. Y seguramente, hermanos, tal vez les estaba declarando el destino que Él iba a tener en la cruz para salvación de los hombres. Pero qué dicha y qué bendición que tanto Moisés y Elías pudieron ver al Salvador, que a ellos habían predicado en el Antiguo Testamento. Ellos pudieron ver el cumplimiento de esa profecía. Ellos pudieron estar delante de la presencia de este Mesías Salvador. Hablaban con el Señor. Y además, hermanos, dice la palabra que por si esto fuera poco, de repente escucharon la voz de Dios proveniente de una nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, de acuerdo con Mateo capítulo 17, versículos 1 al 7. ¿Se imagina, hermanos, lo impresionante que debió haber sido aquella experiencia para los apóstoles? Yo me imagino esta escena, hermanos, como algo maravilloso, espectacular, algo, hermanos, verdaderamente impresionante. Al mismo tiempo, yo creo que lo rodeó una atmósfera misteriosa, un ambiente de solemnidad y reverencia que incluso los sobrecogió de temor. Miren la actitud de Pedro. ¿Por qué decimos que Pedro era un hombre muy contradictorio, verdad? Cuando vio que el rostro del Señor resplandecía y vio que estaba Moisés y Elías, no sabían qué hacer. Y saben, el primero que habló fue Pedro. ¿Y qué dijo Pedro? Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y dice el evangelista que Pedro no sabía lo que hablaba. Pedro a veces era impulsivo, a veces hablaba primero y luego pensaba, no sabía qué hacer, y el evangelista dice que no sabía lo que hablaba porque estaban espantados. Y eso que en ese momento, después de que habló Pedro, escucharon esa voz de Dios. ¿Cómo habrá sido? ¿Cómo habrán oído esa voz del cielo? Pero Pedro, Juan y Jacobo fueron testigos oculares, presenciales de este evento maravilloso, de este evento glorioso. Pero la pregunta que quizá, hermanos, debemos responder aquí es: ¿por qué para Pedro,
Y sin duda para los apóstoles también, este evento es digno de mención. ¿Por qué Pedro lo menciona en su segunda carta? Precisamente lo que estamos viendo, porque pudo haber mencionado cualquiera otro de los muchos momentos gloriosos que experimentó con Jesús, como aquel, por ejemplo, cuando multiplicó los panes y los peces. ¿No fue también glorioso, hermanos? Como es que alimentó una multitud de más de 5,000 personas con 5 panes y con 2 peces. O pudo haber mencionado también cuando convirtió el agua en vino en las bodas de Canaán, que fue un milagro glorioso también. Hermanos, ¿qué significado tan especial tenía este evento que Pedro está relatando en su segunda carta, que consideró importante hacerlo mención a sus lectores? Miren, hermanos, ahora bien, es importante mencionar que los evangelistas registraron también otro evento similar en el que escucharon la voz de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando dice los evangelios que Jesús se bautizó en el río Jordán? Y dice que cuando Jesús entró al agua y fue bautizado por Juan Bautista, que vieron una paloma que descendía y una voz que desde el cielo decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Un evento similar al que está mencionando el apóstol Pedro, nada más que este fue al principio de su ministerio y el que menciona Pedro fue en el transcurso de su ministerio, casi al final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pero 2 eventos muy similares en los que se pudo escuchar la voz audible de Dios. Yo digo, ¿cómo será la voz de Dios, hermanos? A veces le decimos a la niña, cuando hay tormenta, esperamos que no la estemos espantando, ¿verdad? Y que sea un temor reverente. Cuando hay tormenta y suenan los truenos, le decimos, es la voz de Dios, hija. Es la voz de Dios. ¿Cómo será la voz de Dios? ¿Recuerdan en el monte Sinaí, hermanos, cuando dice que el monte se cimbraba y resplandecía y se veían rayos y fuego y la voz del Señor hablando con Moisés? Ha de ser algo impresionante. Es un temor no de miedo, sino un temor reverente, un temor de respeto, un temor que trasciende, hermanos, hacia a un Dios que está más allá de nuestra realidad, pero que en momentos se manifiesta, como en este caso que escucharon la voz audible de Dios. El texto ya lo mencioné. Ahora bien, hermanos, en las Escrituras del Antiguo Testamento está mencionada una antigua profecía del profeta Isaías, quien anunció el advenimiento del siervo de Jehová y que describía la misión de este siervo de Jehová de parte de Dios. Pero aquí vemos entonces, hermanos, que los apóstoles fueron testigos de este evento y dijeron: nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pudieron escuchar la voz del Señor. Mediante el conocimiento de la persona de Cristo, hermanos, es importante lo que menciona el apóstol Pedro en su primera carta, en su primer capítulo, segunda carta, perdón. Viene gracia y paz abundante, dice Pedro en el versículo 2 de su carta. Versículo 2 de su segunda carta dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Más adelante menciona que también por este mismo conocimiento de la persona de Cristo, todo nos ha sido dado, todo lo tenemos en Cristo, dice la palabra, hermanos, todo lo necesario para vivir una vida victoriosa, para vivir una vida fructífera y abundante, lo encontramos en la palabra del Señor. Y también finalmente fructificamos a través del conocimiento de este Dios vivo y verdadero. El mensaje, hermanos, que encontramos aquí es un mensaje muy importante: confirmar la fe en Jesucristo. El deseo de Pedro es que conozcan más a Dios y al Señor Jesucristo. Precisamente al término de su carta, él termina cerrando su segunda carta diciendo que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué es lo que Dios desea, hermanos, de nosotros? Recuerdan, hay un versículo en el Antiguo Testamento donde dijo el profeta Jeremías que si hay algo en lo que el hombre debería de alabarse, de reconocer, es precisamente en conocer al Señor. Dijo el profeta: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Algo que Dios anhela, hermanos, es ser conocido. Y Él se da a conocer por medio de la revelación de su palabra y también a través de la naturaleza, pero de una forma muy especial por medio de su palabra. Dios desea ser conocido, que tengamos un conocimiento más profundo de Dios, pero no solamente desea ser conocido, hermanos, sino también dice la palabra que Él quiere ser entendido y conocido, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Se mencionan algunos de los atributos que Dios manifiesta precisamente en su persona. Confirmar la fe de los creyentes es precisamente el deseo del apóstol Pedro. Hay un pasaje también muy impresionante en el Antiguo Testamento cuando dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermanos, cuando yo estaba leyendo el contexto de este pasaje, es comprensible cuando dice que el hombre que no ha tenido un encuentro con Dios no le conoce, no tiene entendimiento de la voluntad del Señor. Pero este texto se refiere a su propio pueblo, hermanos. ¿Cómo comprender? Nos cuesta un poco de trabajo entender cómo el pueblo escogido del Señor no tenía un conocimiento exacto de Dios, no vivía de acuerdo a ese conocimiento que había recibido de parte del Señor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Una de las cosas que menciona Pedro, hermanos, es que debemos crecer en el conocimiento de Dios, profundizar. Hay tres palabras que son importantes en la vida de la iglesia, hermanos. La ortodoxia, que tiene que ver con la correcta doctrina. ¿Cómo sabemos que una iglesia es saludable? Cuando su doctrina es una doctrina sana, cuando es una doctrina bíblica, cuando tiene una buena teología, decimos que es una iglesia que está predicando el evangelio y la doctrina correcta. Pero además, la palabra ortopraxis, es decir, la correcta doctrina, nos va a llevar a la ortopraxis, que significa una correcta práctica. El equivalente de conocer la sana doctrina va a llevar a la práctica correcta también en la vida del creyente. Y en tercer lugar, nos va a llevar otra palabra, la palabra ortopatía, la mencionó el pastor también, Pastor Limón, en el sermón pasado, que significa una correcta adoración, hermanos. La correcta doctrina nos lleva a una correcta práctica y nos lleva también a una correcta adoración, porque Dios quiere que seamos adoradores en espíritu y en verdad, dice la palabra del Señor. Estas tres palabras se correlacionan, hermanos, en la Escritura, en la palabra del Señor. Es el deseo del apóstol Pedro, hermanos, que haya una correcta entendimiento de la doctrina de Dios. ¿Cómo concluimos, hermanos, esta enseñanza? Bueno, con algunas conclusiones que derivamos de nuestro pasaje. En primer lugar, que cada uno de nosotros, cada creyente, seamos moldeables como Pedro. Pedro, cuando fue llamado por el Señor, yo decía al principio, era como una piedra burda, pero que la mano del Señor fue puliendo, fue trabajando, fue moldeando, de tal manera que en el Nuevo Testamento encontramos a un Pedro diferente, a un Pedro transformado. Ya no es la vara de trigo frágil, ahora es una piedra firme, fuerte, que predica el evangelio con poder, que no tiene temor a la muerte, hermanos, que no tiene temor a morir por Cristo para cumplir la voluntad del Señor. Dios está trabajando también en nosotros. Dios quiere perfeccionar su obra en nuestra vida, hermanos. Quiere pulir las diferentes facetas de tu vida, las diferentes áreas de nuestra vida, de tal manera, hermanos, que el resultado final ya no sea la piedra burda, sino que sea como un diamante. ¿Recuerdan cómo trabaja
el orfebre en la piedra. La piedra que nosotros vemos, el diamante, no sale así, ¿verdad? De las minas. Es una piedra tosca que tiene que ser cortada, tiene que ser tallada y pulida para que todas sus facetas brillen. Así la vida del creyente, hermanos. La vida de Pedro fue como un diamante, pero tuvo que ser pulido. Que esas áreas ásperas de nuestra vida, hermanos, pidamos al Señor que sean pulidas, que sean transformadas, para que nuestra vida sea una vida que honre, que glorifique al Señor. En segundo lugar, que asumamos también nuestra responsabilidad de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que menciona Pedro en su primera carta es que debemos anhelar crecer, hermano. La fe que Dios ha puesto en nuestro corazón, debemos añadir a la fe conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Y así dice la palabra del Señor, que debemos estar creciendo, pero esa es una responsabilidad. En el crecimiento de la vida cristiana, de la vida espiritual, hermanos, tenemos que asumir nuestra tarea. Es cierto que Dios nos ha dado todo lo necesario para crecer, pero también implica el poner algo de nuestra parte. Recuerdan que Pablo era el que decía, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Parecía una contradicción, ¿verdad? O es de gracia o me tengo que esforzar. Pero lo que Pablo decía también es que tenemos que esforzarnos en la vida cristiana, por crecer, por hacer la voluntad del Señor, por madurar, por desarrollar los dones que el Señor ha puesto en nuestra vida, que la fe crezca, que el amor crezca, hermanos, que la vida del creyente se desarrolle. Debemos asumir esa responsabilidad de crecer. En tercer lugar, debemos profundizar nuestro conocimiento y entendimiento del Dios vivo y verdadero. A veces el conocimiento que tenemos de Dios puede ser un conocimiento muy parcial. El conocimiento que tiene el mundo respecto de Dios, hermanos, a veces es tan parcial que hacen de Dios una caricatura o presentan a Dios como el genio de la lámpara de Aladino, ¿no? No, pues Dios me tiene que dar. Cuando nunca buscan a Dios, pero cuando tienen un problema, cuando les aprieta el zapato, entonces van a la lámpara, ¿verdad? Y le tallan a la lámpara y sale el genio y le dicen, Dios, dame esto, quiero el otro, concédeme mis deseos. Aunque no les sirvan y quieren ver a Dios como su siervo, en lugar de ponernos nosotros como servidores del Señor. ¿Qué decía Pedro? Apóstol, siervo y apóstol de Jesucristo. Los siervos somos nosotros. Él es el Señor, Él es el que reina, el que gobierna, el que debe controlar nuestra vida. Nosotros debemos poner nuestra vida a su servicio y decirle, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Pero ese mal entendimiento de la persona de Dios puede llevar a las personas a creer que Dios es el genio de la lámpara de Aladino, que me tiene que dar todo lo que yo quiero, todo lo que yo deseo. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento inadecuado de Dios. Debemos profundizar ese conocimiento y entendimiento de la voluntad agradable y perfecta de Dios. Por eso dijo el profeta Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Le faltó conocimiento. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Si tenían la ley, eran el pueblo del pacto, si tenían los líderes como Moisés, si tenían los profetas, y sin embargo su pueblo, el pueblo elegido de Dios, fue destruido porque le faltó conocimiento. Dios quiere, hermanos, que crezcamos, que profundicemos en nuestro conocimiento de Dios y en nuestro entendimiento de su voluntad perfecta para vivir de acuerdo a ella. Ortopraxis, correcta práctica. En cuarto lugar, que seamos testigos del glorioso evangelio de Jesucristo. Hay un aspecto que quedó por ahí, creo que me faltó esa lámina. ¿Por qué fue tan importante para el apóstol Pedro mencionar el evento citado anteriormente? Hermanos, ¿saben por qué? Porque ese evento fue el sello de Dios, el sello de aprobación de Dios para su Hijo amado. Cuando Dios dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, fue el sello de aprobación de Dios de la vida, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y de que Él era precisamente el Hijo amado de Dios. Por eso era tan importante
Y el apóstol Pedro y los demás apóstoles fueron testigos de ello, hermanos. Por eso ellos predicaban este evangelio, fueron testigos de ese glorioso evangelio de Jesús. ¿Sabe, hermano, que el evangelio es precisamente el advenimiento de Cristo, su muerte, su resurrección, su asunción a los cielos? Y es el evangelio que somos llamados a predicar, a testificar con amor y con valor. Seamos testigos de este bendito y glorioso evento que es el evangelio. Y finalmente, hermanos, confiemos plenamente en Jesucristo. Yo creo que la intención de Pedro era: hermanos, échenle ganas, sigan adelante, anímense, confíen en nuestro Señor. Todo lo hemos recibido de parte de Él, todo lo tenemos en Cristo, nada nos falta con Él. Aún en medio de las pruebas, sigamos adelante. Ese era el mensaje del apóstol Pedro. Y eso es lo que el Señor nos dice, hermanos, en esta ocasión. Confiemos plenamente en Jesucristo. Él nos guiará, dice un salmo, aún más allá de la muerte, hermanos. En Cristo estamos seguros. Vivimos tiempos difíciles, tiempos complicados, en los que se ha aumentado la maldad, la violencia, la corrupción. ¿Qué es lo que nos ayuda en este tiempo, hermanos? Nuestra fe en el Señor Jesucristo. Que nuestra fe, hermanos, se confirme, se fortalezca, y que asumamos la misión que el Señor nos ha encomendado en medio de estos tiempos postmodernos que nos ha tocado vivir. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Muchas gracias, Señor, por tu palabra que fortalece y anima nuestra fe. Gracias, amado Padre, porque aún en medio de los tiempos que vivimos tan tempestuosos, Tú estás con nosotros, Señor, para ayudarnos, para sostenernos, para animarnos en la vida cristiana. Gracias por las palabras del apóstol Pedro, que fueron de ánimo, de fortaleza, de consolación, de estímulo para seguir adelante en la obra del Señor a pesar de la persecución, y que son también para nosotros palabras de vida, palabras que nos alientan y que nos animan a seguir adelante en el ministerio que nos ha sido encomendado. Te agradecemos, Señor, porque creemos que esta palabra habrá de cumplir ese propósito para el cual Tú la has enviado. Te lo suplicamos todo humildemente en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.